Fíjate que estaba haciendo varias reflexiones que se me hace que esas las voy a compartir. Virgen de Guadalupe Media presenta su programa Porque está Algo sobre nosotros. Pero lo de los comunicadores, lo del 23 de febrero necesitaba... De reflexión y acción. Sí, please, porque no está Marta. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, Nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. Entonces no está la fecha entonces de lo de dónde iba a ser la reunión del 23. ¿Qué es el 23? O lo que dijiste pues, de los comunicadores con el padre de Daniel. Ah, las juntas de los titulares, Ceballos. Ah, no, el retiro. Por lo abierto y lugar a determinar. Please. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida en este 2019 que todavía estamos pues festejando, dando la bienvenida a lo mejor, meditando en los propósitos, pero yo te decía en la vez anterior que ese propósito esté conectado con nuestro Señor, que el primer propósito en este año sea el hacernos y el buscar la santidad. ¿Cómo lo haremos? El buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo haremos? El encontrar a Dios en cada día de este año. ¿Cómo lo haremos? Y en la vez pasada yo les decía, compartan, díganme, mi propósito es de que mis amigos sanantonianos también, además de muchos otros amigos que tenemos fuera de San Antonio, estemos participando más porque lo que a ti te resulta le puede también ayudar a otra persona. Y a mí me encanta escuchar cuando la gente de repente nos dice, he encontrado la respuesta a través de ese programa, a través de ese compartir, porque siempre el compartir enriquece y estamos llamados a eso, a estar compartiendo nuestra fe y no dejarla simplemente aquí en nuestro corazón y para nosotros. Pensando en la voluntad de Dios, no sé tú, pero hoy estaba recordando un poquito ese paso del río Jordán, ¿verdad? Cuando nuestro Señor es bautizado, ese momento tan lindo, y de ahí se va al desierto. Yo sé que seguramente tú estarás pensando, no es Cuaresma, espérame, pero la Navidad, este tiempo de Navidad, está también muy conectado con el tiempo de la Cuaresma y de la Pascua, porque ya lo hemos dicho aquí, son tiempos fuertes, fuertes litúrgicamente, así los reconoce, así los denomina, pero que nos ayudan a reflexionar, a tener ese respiro en el Señor y a seguir la jornada para estar más cerca de Él. Lo que mucho nos pasa a nosotros es que perdemos esa conexión con nuestro Señor y también lo que Él nos quiere decir a lo largo de nuestra vida, es decir, el Evangelio en nuestra vida práctica. ¿Por qué se pierde esa conexión? Porque no hacemos la oración, porque no meditamos la palabra de Dios, porque no tratamos de llevar esa palabra, el ejercicio de la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué me dice a mí el Señor? Escuchamos el Evangelio, que sabemos qué dice, pero no nos vamos al siguiente paso, que es qué me dice a mí cómo el Evangelio se cumple y obra la palabra de Dios en mi vida. Haciendo este ejercicio, pues yo, perdóname, pero yo me fui del Jordán al desierto. Y estaba pensando, ¿qué sucedió allá en el río Jordán?
Y yo no sé tú, pero también yo me estoy poniendo en el contexto de este maravilloso viaje que estamos por hacer y que María de Jesús, es que acabo de recibir tu mensaje, ahorita lo estaba leyendo, eso me distrajo, pero bueno, sí, al rato nos hablamos. Y yo me ponía en contexto de ese maravilloso viaje que estamos en puerta por hacer, primeramente Dios. ¿Qué sucedió en el río Jordán? Dímelo tú, llámame, mándame mensaje, mándame texto si nos están viendo a través de esta cámara, nuestros amigos incluso de México, de cualquier punto. ¿Qué evento particular nos recuerda el Jordán? A ver, Andy, Lalis, Gloria Melchor, Gloria Martínez, Mayra Castillo, Lourdes Morales, buenos días a todas ustedes. La línea telefónica es el 888-880-8563 y los textos en el 830-388-3009. ¿Qué sucedió en el Jordán? En ese lugar, ¿qué pasaje en particular y evento se llevó a cabo? ¿Lo recuerdas? ¿Qué recuerdas del río Jordán? Aquellos que ya tuvieron la oportunidad, yo me acuerdo que en algún momento cuando hacía mi oración muchísimos años atrás, yo me imaginaba y venía a mi mente un río tan grande, que parecía una laguna. Entonces fui con mi director espiritual y me dijo, no es así. Y después tuve la experiencia ya vivencial de encontrarme, y obviamente el tiempo ha pasado, seguramente no es el mismo como lo fue hace 2000 años, que es un río muy pequeñito, ¿verdad? Ya las condiciones son otras, pero lo cierto es que no importa el tamaño, el evento y el lugar, ahí se llevó a cabo un evento importante, que es el bautismo de nuestro Señor. Pero después de ese bautismo, si tú te vas al Evangelio de San Mateo, a ver si tienen ustedes por allá su Biblia, sus Sagradas Escrituras, y me ayudan, requiero de una ayuda, que vaya leyendo junto conmigo, que no me dejen hablar y leer al mismo tiempo. Creo que vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, está justamente cuando nuestro Señor es bautizado. Pero si tú sigues al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, nos vamos a encontrar ese momento de donde del río Jordán, nuestro Señor se va al desierto, donde hay otro evento muy importante. ¿Me están siguiendo en eso? El Evangelio de San Mateo nos presenta el bautizo de nuestro Señor en el capítulo 3, y en el capítulo 4 nos presenta también las tentaciones. Ay, ya te lo dije. ¡Ah! Dice Lourdes, una de las manifestaciones más importantes. Gracias, Lourdes, gracias. Me encanta que participen, porque si yo digo algo que no es precisamente lo adecuado, ni siquiera voy a saber, no, porque no están participando y puede haber alguien que me corrija, pero me estás dejando caer en el error. Así que es importante que tú participes. Hola, Felicitas, ¿cómo estás? Bueno, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, vamos a encontrarnos con las tentaciones de nuestro Señor. Dice Lalis, muy buenos días, aquí ando, gracias a Dios, es un placer saludarles en este año nuevo. Dice, no me olvido, solo que en verdad me quedé dormida después de tanta desvelada. Lalis, pues qué bueno que ya te despertaste, hija. La próxima semana estamos allá en Dallas, y dale un abrazo a Prudencita y por favor déjale saber que seguimos orando por ella. Dice Lourdes, las tentaciones. Ok. Mi pregunta para ti es increíble. Hay muchas cosas que reflexionar
en estos dos pasajes. Las tentaciones que son tres, que nos habla, por supuesto, de lo que nosotros, como hombres, en nuestra naturaleza humana, seremos tentados. Y se dice que nos habla de la triple concupiscencia. De esto podemos hablar en otro momento. Solo quiero tomar algunas ideas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque después de este tiempo de reflexión, de Adviento, después de cada tiempo fuerte, tendríamos que preguntarnos qué significa y a qué nos lleva la reflexión que hagamos. Una, por supuesto, acercarnos más a Dios y ver a Dios más en nuestra vida. Pero la otra, y muy importante, es qué me invita el Señor a hacer en mi propio corazón, pero también en la misión de mi vida. Si nosotros hiciéramos de cada tiempo fuerte un verdadero ejercicio espiritual, no solo veríamos nuestra fe renovada, sino encontraríamos la voluntad de Dios en mi vida y la misión. Muchas de las ocasiones, y es inherente a la naturaleza humana, buscar los porqués. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y esto es una de las partes que de pronto en el desierto, en nuestra vida, se llenan de porqués. Porque el desierto puede significar el momento de la ausencia de Dios, el momento de la sequedad, el momento de la aridez, el momento de estar solitarios o sentirnos abandonados. En el Adviento, la familia de Nazaret en algún momento quizás se pudieron, viéndolo desde la naturaleza humana, a ese Dios escondido que en algún momento de los programas de diciembre yo hablé. Cuando después de encontrarse el ángel, hacer la invitación a nuestra madre de ser la madre de Dios, ella pudo haber pensado que todo lo tendría porque vendría de su seno un rey. Mas nunca imaginó que desde el primer momento se vería su vida de prueba en prueba, pero no cayó en la tentación. No vemos cuestionantes, no vemos quejas, no vemos murmuraciones ni de San José ni de María Santísima contra la voluntad de Dios después de la invitación. Y la vida iba de prueba en prueba. Después del llamado sale al servicio, a compartir el amor que le ha sido anunciado. Después del misterio de la encarnación que tú acabas de vivir, se supone que salimos a un servicio porque nos ha sido revelado el amor en nuestra vida. ¿Lo estás haciendo? Vamos a seguir con esto. Cuando va a nacer nuestro Señor, tú bien lo sabes, ellos se ven en la circunstancia de estar buscando una posada para el nacimiento de su Hijo. Ese desierto, ese Dios que parece que se esconde, en cual quizás hubieran tenido el derecho de decir, bueno, Señor, ¿dónde estás? Si no tenemos ni siquiera un techo para poder ver al Hijo del Rey nacer. No están pidiendo un castillo, están pidiendo una posada. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, llega al desierto? Yo no sé si tú has notado que previo Él es bautizado y al término de ese bautizo que le dice nuestro Señor a San Juan,
tenemos que dejar que esto se cumpla, para que se cumpla la voluntad de Dios. Al término, viene esa voz desde lo alto que dice, este es mi hijo el elegido. Yo quiero pensar que ese es un momento en donde el Señor se llena de Dios y del Espíritu Santo y sale de ese río. Dice, este es mi hijo. Pero fíjate bien, en ese momento, una vez bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre de él. El capítulo 3, versículo 16. Allí estaba ya el Espíritu sobre de él. Después que fue bautizado, después que dijo sí, vamos a que se cumpla la voluntad de Dios, hay una aceptación plena en todo su ser a la voluntad de Dios. María aceptó plenamente la voluntad de Dios y dijo sí al anuncio del ángel que se encuentra con ella cuando le es revelado lo que va a pasar y lo que quiere Dios. Y entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo, ¿cómo va a suceder esto? Va a ser a través de la acción del Espíritu Santo y se llena de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Nuestro Señor se llena de ese Espíritu Santo. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, ama de casa, líder, servidor, no podemos encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida si no nos llenamos primero de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y no podemos dejar actuar al Espíritu Santo si no hay antes una aceptación a su voluntad. Pero es una aceptación, como no estoy escribiendo porque se me va a olvidar, en todo nuestro ser. Si tú no le dices que sí, es decir, el primer paso sería aceptar para después ser llenos de Él, llenados de Él. Si tú no le dices que sí, nuestro Señor no va a rebasar ni invadirte porque Él mismo te ha dado la libertad. Él quiere que tú aceptes con libertad de conciencia. De ahí la importancia de la libertad. Él quiere que tú aceptes con la libertad de conciencia. Cuando tú aceptas con la libertad de conciencia, vas a poner todo tu ser a esa palabra y aceptación que le estás dando. Sí, Señor, con mi mente. Sí, Señor, con mi corazón. Sí, Señor, con mis facultades. Es decir, con mi voluntad. Es decir, con todas tus facultades puestas en docilidad a la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo llenarme de Dios? ¿Cómo puedo llenarme de Dios? Te puedes llenar con su palabra. Te puedes llenar con la gracia que nos da a través de la Santa Misa. Te puedes llenar a través de tu oración. Te puedes llenar a través de recibir a nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Te puedes llenar, ¿por qué no decirlo también?, en el sacramento de la reconciliación, donde vacías de ti lo que no te acerca a Dios y dejas un espacio para que en la absolución y en la gracia de Dios de ese sacramento
te llene nuevamente y te dé fuerzas para continuar. Si un fiel no se llena del Espíritu Santo, no va a tener fuerzas para el cumplimiento de la voluntad de Dios. No va a tener fuerza para cuando venga el momento del desierto. Y no va a tener fuerza para cumplir con su misión, porque la misión requiere de toda tu voluntad para poder sobrellevar toda prueba que con la misión convenga. Venga. ¿Me explico? Si tú no te llenas del Espíritu Santo, no puedes perseverar en tu fe. Vas a caer en tu fragilidad. Vas a caer con tus debilidades. Y en vez de salir anhelando actuar de una manera espiritual, y por qué no decirlo, sobrenatural, divina, porque estás llamado a lo divino, y en eso divino incluimos la santidad, seguirás actuando de acuerdo a tu pensar, de acuerdo a tus fragilidades, de acuerdo a tu ser. Y el hombre actúa con su historia, con sus penas, con sus dolores, con sus tentaciones, con sus inclinaciones, y cómo discernir si hago la voluntad de Dios o la mía. Dice las tentaciones, la primera de ellas es: no solo de pan vive el hombre. Se requiere la palabra de Dios. Y este pan mencionado en la primera tentación nos habla de dos cosas: el pan de vida, o sea, la palabra de Dios, ese pan que el Señor nos da para alimentarnos, pero el pan también que es el mismo Cristo que se da a nosotros para alimentarnos. ¿De qué vives tú que me escuchas? ¿Con cuál es tu alimento de cada día? Porque quizás lo que te está pasando es que, conociendo a Dios, sigues caminando con un alma hambrienta de Dios. Tengo fe, sí, porque lo conoces, pero en ese conocer no implica que lo has aceptado con todo tu ser y con todas tus facultades y con toda la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Y si es así, entonces ¿cómo vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Será que es esto lo que te está pasando a ti? ¿Encuentras ahora el sentido? ¿Encuentras ahora la conexión? Ahora, fíjate muy bien. En las tentaciones, el Evangelio de San Mateo, las vemos también las tentaciones del Evangelio de San Lucas. Pero yo no sé si tú has notado que cambian un poquito el orden. La primera es la primera en ambos evangelios, pero hay un poquito de diferencia entre una y otra. Sin embargo, los elementos son los mismos. Cuando hablamos en el Evangelio de San Mateo, tú podrás encontrar en la segunda y en la tercera tentación, dice: el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de la muralla del templo. Y la tercera dice: el diablo lo llevó a un monte muy alto y lo postró ante todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y todas sus maravillas. Y dijo: te daré todo si te arrodillas y me adoras. Y en la ciudad santa, en lo alto del templo, le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate.
Y el Señor dice, contesta, dice los ángeles, perdón, voy a leerlo textual porque si no nos vamos a perder. Si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y Jesús replicó, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante esto. Jesús se va al desierto. Y tú recuerdas que después de que nuestra madre le es revelado, le es anunciado y tiene un encuentro con el ángel Gabriel, dijimos que ella sale a visitar a Santa Isabel y se queda con Santa Isabel, cuidándola. Hemos visto este pasaje muchas veces cuando referimos el servicio, es decir, la primera misión de Santa Isabel, que nos da un ejemplo de misión y de servicio a los demás. Sí, pero hay un tiempo en el que ella sale y está, pensamos, porque no hay más detalles, está sola y quizás meditando lo que acaba de pasar. Jesús se va solo, quizás a meditar y a encontrarse con el Padre para después cumplir una misión que requerirá todo de Él. Hay un momento que yo no sé si tú lo estás tomando en tu vida, porque si cierto es las tentaciones, el desierto, puede ser referido a las pruebas, a las sequedades, a las arideces, también puede ser el tiempo de encuentro con el Padre, de oración y de en medio de la fragilidad, del hambre, de la sed, del sol, del frío, lo que pueda estar pasando, como María en ese traslado de cuántos kilómetros llevaba, del cansancio o de la soledad, puede ser el mayor tiempo de gracia para poder responder. Te quedas con tus fragilidades y dejas que la tentación te venza, o respondes con la fuerza que Dios te dio antes cuando te llenaste del Espíritu Santo. Eso es si le dijiste sí con todas tus facultades. ¿Cómo respondes a cada momento de prueba que se presenta en tu vida? Cuando tienes hambre, sales corriendo al refrigerador y tratas de saciarte con el pastel más grande. ¿Te dejas llevar por las pasiones y las ansiedades? ¿O en el momento que abres el refrigerador, te detienes y recuerdas lo que dice el Señor? No solo de pan vive el hombre. Y mejor te das un minuto para rezar, para invocar al Espíritu Santo, para irte a la Sagrada Escritura, o recuerdas que no fuiste a misa ese día antes de vaciar el refrigerador para saciar el hambre, que a lo mejor no es más que un vacío de tu corazón. ¿Cómo respondes? Porque déjame decirte que en la segunda tentación nos deja ver cómo el enemigo también responde a Cristo con las Sagradas Escrituras. El enemigo conoce las Escrituras. El enemigo es un espíritu, te conoce más a ti de lo que tú te imaginas, porque es una inteligencia superior. Va a conocer tus debilidades. Si tu debilidad es la ansiedad, si tu debilidad a lo mejor es saciarte con el refrigerador, pues esa va a ser tu tentación. Él te conoce. ¿Cómo vas a responder? Aquí el Señor dijo, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿La escuchas?
lo buscas como el maná, porque estas tentaciones que vemos en los evangelios están conectadas con el libro del Éxodo, que son las tentaciones de los israelitas cuando Moisés, ¿recuerdas?, lo sacan, hace en ese éxodo. Y entonces se da a este pueblo un momento en donde tienen sed, tienen hambre, y empiezan a murmurar y a quejarse. Vas a encontrar 3 momentos de murmuración de los israelitas y del pueblo que se queja. Y la verdad es que un pueblo se queja cuando se dan cuenta que han salido a un camino más difícil del que ellos ya estaban, porque donde estaban, se hace lo que estaban viviendo, lo tenían todo. Saciaban su hambre, saciaban su sed, estaban en la comodidad a pesar de sus circunstancias. Sabes, hermana y hermano que me escuchas, la libertad también tiene un precio. Y la libertad de conciencia por la cual Dios nos quiere hacer responder implica también la renuncia de nuestra comodidad y en ocasiones llevarnos a la fragilidad para poder responder con total libertad. Desde nuestro aspecto humano, la libertad es como tener los brazos así sueltos, pero saber que tengo un refrigerador lleno, entre comillas, una mesa, un techo, aunque mi corazón está vacío y esclavizado de mis propias pasiones. Lo bellísimo que Dios trae a nuestra vida es enseñarnos que el hombre no se llena con un refrigerador, no se llena con un solo techo, no se llena con un carro, no se llena. Esos son pequeños artículos temporales y superficiales, sino va más profundo. Se llena con el amor. Cuando tu corazón está libre de todo apego y con esa libertad ama a Cristo, y ya el frío, el techo, el carro, la mesa, el refrigerador no es tan importante, porque ha encontrado la libertad de conciencia que le llevará a la felicidad, porque al final ni el carro, ni el techo, la casa, a veces fría y desolada, te lleva a la eternidad. Queremos quienes nos acompañen y no nos damos cuenta que tenemos una familia, pero que estamos viviendo en una casa que no es un hogar, con personas que no son compañía, porque no hemos aprendido a hacernos presentes y amarles con la libertad. No los hemos visto. No hay la calidez del amor. Por tanto, el hogar siempre resulta solo un refugio del frío y de la soledad. Vamos a una pausa. Amigas y amigos, Virgen de Guadalupe Foundation te invita, y especialmente una servidora, para que vayamos juntos a rezar, a peregrinar, a compartir, Estaba meditando en eso. pero también a misionar Está padre. en esas tierras santas. En Está este padre, próximo ¿verdad? febrero del 2019 estamos Y no me había organizando dado cuenta. nuestra peregrinación
Misión Jerusalén. Estamos ya muy cerca a la fecha. Si quieres tener detalles de este viaje, llama al 830-388-3009. Hazlo pronto, porque la fecha se acerca. Misión Jerusalén. Pongo el santoral, todavía no, ¿verdad? Mi padre me acaba de mandar por WhatsApp su programa de la sonda. Bueno, pues tú me estás ayudando a hacer la meditación del día, o más bien te diría, ayúdame a hacer la meditación del día. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Lo habías visto así? ¿Habías visto estas conexiones? Y solo te quiero dar elementos. Pero cuando vas a la Sagrada Escritura una y otra vez, siempre surge de una palabra como una lamparita que es una luz y que ahí está, como parpadeante, para que abras los ojos y abras tu corazón, porque al abrir tu corazón aprenderás lo que es la verdadera libertad. ¿Cuántos de nosotros estamos así, con las manos atadas? Hace un momento venía platicando con mi esposo de algo y él había conversado con una persona clarificando algunos puntos de un proyecto. Y entonces yo le dije, si me habla por teléfono y esta persona, voy a darle mis puntos. Y mi esposo me contestó, no te apures por eso, ya se los di. Y de pronto mi respuesta fue, pero yo también tengo voz. Me quedé pensando en eso. ¿Cuántas veces en la vida vas viviendo pero atada de manos y en silencio, anulando tu propia presencia por las circunstancias, por las personas, por los apegos, y no te das cuenta que realmente no estás viviendo en total libertad, sino esclavizada interiormente? Dios te dio la libertad, pero también la dignidad, los dos regalos más maravillosos que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que no hemos podido atesorar porque no abrimos los ojos. Cuando en el desierto, yo no sé si tú te percatas que hay dos momentos que hablan de alturas. El diablo lleva a la ciudad santa, Jerusalén, y lo pone en la parte más alta de la muralla del templo. Fíjate qué interesante. Y en la otra tentación lo lleva arriba. En algunas traducciones dicen en lo alto del cerro, y le dice, adórame. Nos habla, por supuesto, de la idolatría. Pero nos habla en ese alto, la altura. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos con el poder y la riqueza? El poder y la riqueza. Y deseamos tener, pero no ser. Y no nos damos cuenta que hablando del tener, la casa, el carro, de pronto la riqueza o el tener nos va influyendo en nuestra vida, que vamos cayendo en la vanidad y en la soberbia. El enemigo no va a actuar, y esto es un punto de discernimiento de tu vida espiritual muy importante, porque él no te va a enfrentar ni se va a presentar directamente, sino va a influir
a través de lo que es tu debilidad. Y se va a presentar en el libro de Génesis, se presenta como un fruto. Los hombres le pusimos manzana, pero puede ser pera o lo que tú quieras. Pero el punto es que se va a presentar de manera atractiva hacia ti. Si tú no tienes esto en una conciencia clara, vas a caer fácilmente. La vanidad, la soberbia. El hombre aspira a muchas cosas. El hombre aspira a subir a la montaña, aspira a una posición, aspira, está bien, no está mal. Pero en tus aspiraciones pones el anhelo del amor, pones el anhelo del servicio, pones el anhelo a seguir tu vocación. La mayor aspiración nuestra debiera ser la voluntad de Dios, porque las Escrituras dicen que ¿te recuerdas? Cuando le dicen, allá está tu madre esperando, y dice, nuestro Señor contesta que la familia son aquellos que siguen la voluntad de Dios. ¿Es este tu anhelo? En otras palabras, como hombre, tú puedes desear muchas cosas y no es que esas estén mal. Lo que a veces nos lleva a perdernos el camino es cuando esas cosas ocupan un lugar prioritario o cuando esas cosas nos alejan de Dios. Y esas se pueden convertir en nuestras idolatrías. El dinero, el poder o la vanidad. Lo cual le pasó al pueblo israelita. Murmuraba, se quejaba, ¿por qué nos traes aquí? Tenemos hambre, tenemos esto. Así somos nosotros. Salir de nuestra comunidad requiere un esfuerzo y hay veces que terminamos murmurando y quejándonos de Dios, porque requiere un esfuerzo. ¿Cuántas veces no en las parroquias nos estamos quejando? En la comunidad nos estamos quejando y en vez de ser instrumentos de docilidad y aprender de cada circunstancia, simplemente nos convertimos en un obstáculo y un conflicto porque vamos quejándonos de nuestros líderes, de nuestros hermanos, de nuestros pastores. Ahí están los israelitas en el desierto, pero no estás viendo que estás ahí y que esa circunstancia y que ese obstáculo, incluyendo ese líder gorro que te puso el Señor al frente, puede ser para que abras tu corazón. Puede convertirse en el desierto de tu vida para que reafirmes tu respuesta a Dios. Nada pasa sin una razón. Y hace un momento yo decía, los desiertos entramos con los porqués. ¿Por qué, Jesús, me estás permitiendo esto? ¿Por qué el hombre llega al porqué? Porque muchos de nosotros creemos que la aceptación de la voluntad y la fe de Dios en nuestra vida va a salir, va a crear en nosotros una vida maravillosa. Tenerlo todo. No vamos a tener carencias. Esa es nuestra expectativa. No esperamos que vamos a salir a una misión. No esperamos que vamos a salir con un compromiso. Le decimos sí a Dios, pero a la hora de la salida del desierto, espérate, a ver, espérame, ¿cómo? A la hora de la entrada del desierto, espérate, ¿de qué se trataba? Señor, yo te dije que sí, este momento maravilloso, mira, de amor y de sentir bonito. Ay, pero no de la prueba. Entonces empiezan los porqués. Pero no nos damos cuenta del para qué.
¿por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué me permites estos desiertos? Y Jesús estará quizás mirándonos en silencio y pensando, para que seas más fuerte, para que encuentres tus debilidades, para que contestes, respondas con un amor auténtico, para que seas un verdadero misionero, para que en cada por qué hay un para qué. Si bien aquí el enemigo nos habla de las alturas, que puede ser desde este punto de vista momentos de tentaciones, también las alturas, las montañas, los cerros en las Sagradas Escrituras son momentos, sitios, lugares privilegiados de oración. Busca las Sagradas Escrituras. Vas a ver simplemente en el Evangelio de San Mateo, después del capítulo 4, que estamos viendo el desierto y las tentaciones, en el capítulo 5 nos vamos a las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas se da también allá, en un subió, dice el versículo, el primer versículo, subió al monte. Qué hermosos son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no hacemos un retiro de esto? ¿Por qué no nos vamos al monte? ¿Por qué no analizamos cada una de sus palabras y nos llenamos de la palabra de Dios? Para que haya en tu vida más para qué. Si te atreves a entrar al para qué, tu vida tendrá siempre un sentido y una misión. Y dejarás de ser ese pueblo que entra al lugar de Meribá y Masá. ¿Te acuerdas en el libro del Éxodo? ¿Sabes qué quiere decir eso? De las quejas. Las quejas. Salir de ahí, que al final los israelitas dejaron a Dios para tener dioses humanos. ¿Y tú qué haces en cada prueba? ¿No será que también estás empezando a ser de los hombres tus dioses? Vamos al santoral. Creciendo en santidad. De enero, Santa Isabel Anna Seton. Isabel Ann Seton, la primera santa nacida en Norteamérica, estaba bien familiarizada con las pérdidas. Su madre murió cuando tenía 3 años, su amado padre de fiebre amarilla. Su esposo falleció cuando ella solo contaba 29 años de edad, dejándola con 5 hijos pequeños. Sus hermanastras, con las que fundó una orden religiosa, murieron ambas jóvenes. Y en la siguiente década, sus hijas Ana María y Rebeca, a las que adoraba, también murieron. Podrías pensar que una mujer tan devota y dedicada como Isabel Ann Seton había sido estoica. Sin embargo, cada vez que moría uno de sus seres queridos, se apesadumbraba profundamente. Y cada uno de nosotros, aunque no estemos llorando la muerte de un ser querido en este momento, experimentamos el dolor de la pérdida. En todo comienzo se halla implicado un final, y sin embargo, en todo final hay un comienzo. Cada día se nos da una oportunidad fresca de amar y ser amados. Cuando nos aferramos demasiado firmemente a las personas y cosas de nuestra vida, no dejamos lugar para los nuevos comienzos de Dios. Después de todo, no podemos experimentar la calidez primaveral hasta que el invierno afloja su garra helada. Incluso en medio de su pesadumbre, Ana Isabel Seton nunca perdió de vista esa verdad. En el cielo nos reconoceremos por una mirada
mirada del alma, escribió. Solo cuando dejemos que los finales de nuestra vida apunten hacia nuevos comienzos, tendrá un significado en nuestra vida. ¿A qué es lo que me estoy aferrando? ¿Qué es lo que tiene que terminar en mi vida para que dé inicio a un nuevo comienzo? Hoy decido celebrar cada día como un nuevo comienzo y un punto de partida fresco. Dice Manuel Ríos, es verdad, Gloria, en ningún lugar de la Biblia dice que el fruto es una manzana. Gracias, Manuelito, gracias. Por eso es importante que compartan conmigo, Emanuelito. Ya te dije, cuando puedas ayúdame, porque estar de una cita a la otra. Y trata de estar con las Sagradas Escrituras a la mano cuando escuches este programa, porque la próxima voy a hacer, ¿qué te parece? Trivias, ¿qué te parece? Para que aprendamos cada uno. Gloria Melchor, buenos días, hermana Gloria, que el Espíritu Santo la siga llenando de su sabiduría para que nos siga ayudando a seguir caminando, aunque no puedo ir a verla. Cuando viene estamos unidos en oración por todas las necesidades del mundo. Gracias. Mario Ledesma, hola. Noemí, hola, felicitas, bendiciones para el 2019. Lalis, la espero para desayunar juntas. Sí, me encanta la idea. Siempre desayunar contigo, Lalis, es una aventura. Y con Jocelyn también. Ya me voy a llevar a Iracema. Ándale, Iracema, vámonos. Bueno, 830-388-3009 y además una oración por nuestra querida Martita Gamboa, que amaneció malita. Martita, que te repongas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículo 7, fíjate, muy bien. Aquel lugar se llamó Masá. Escucha muy bien, o sea, tentación. Y Meribá, o sea, quejas. A causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé en medio de nosotros? La duda. Ay, vamos a hablar más de esto, si tú me lo permites, porque en el Evangelio no dice el Señor en una de las respuestas, ¿no tentarás a Dios? Y cuando hablamos del templo, muchas veces queremos ver cosas milagrosas, una predicación maravillosa, pero Dios está ahí en el silencio. Ahora te pregunto, ¿te llenas? Volvamos al inicio. ¿Te llenas del Espíritu Santo para salir a responder a la voluntad de Dios? Piénsalo. Gracias y hasta la próxima.